Ok, doctores, buenas noches. Vamos a hacer la segunda parte de lo que es anatomía humana. ¿Ok? Como habíamos hablado en la anterior clase, vamos a dirigir básicamente los temas a las posibles, probables temas y preguntas que pueden entrar en vuestro examen. Vamos a hablar de la región inguinal y la pared abdominal. En esta región vamos a encontrar dos estructuras que que nos pueden preguntar en el examen, ¿no? Uno es en la región inguinal, el conducto inguinal, ¿no? El conducto inguinal, ¿por qué es importante? Porque por ahí van a presentarse las hernias, ¿no? Las hernias inguinales directas, indirectas, las hernias crurales. Y en la pared abdominal vamos a ver la conformación de los músculos anchos y vamos a hablar del estuche de los rectos. ¿Por qué es importante eso? Porque las incisiones que se hacen para acceder a la cavidad abdominal se tienen que hacer atravesando estos planos. Entonces, eso pueden preguntarles por esa utilidad práctica y clínica que tiene, ¿no? La región inguinal tenemos el conducto inguinal, como les decía. ¿Qué deben recordar del conducto inguinal? Si ustedes se ponen a leer el libro de el que sea, Rubier, Speed, de Latariet, van a encontrar una descripción muy prolija, ¿no? de lo que es el conducto inguinal, el continente, el contenido, los límites, las relaciones, cómo se forma, etcétera. ¿Qué es lo práctico? ¿Qué es lo que ustedes deben recordar? ¿Qué les pueden preguntar? Es que el conducto inguinal tiene 4 paredes. Eso es lo que deben recordar y tiene 2 orificios, ¿no? Hagan de cuenta que es un conducto de 4 lados con 2 orificios, uno profundo, uno superficial, que comunica la cavidad abdominal con la región inguinal. Eso es lo que comunica el conducto inguinal. Tiene 4 paredes, 2 orificios. La pared más importante, la pared que les pueden preguntar, es la pared posterior. ¿Por qué? Porque en la pared posterior, a través de ella, se van a presentar las hernias inguinales directas. Y les pueden preguntar de los 2 orificios, el orificio profundo, porque a través de ella van a salir las hernias inguinales indirectas. ¿Ok? Vamos a ver un esquema más adelante de esto. Más abajo, debajo del conducto inguinal, tenemos la arcada crural. Arcada crural viene su nombre porque parece un arco, ¿no es cierto? Le falta la flecha ahí para hacer un arco y flecha, ¿no? Es como una arcada. A eso, esa arcada crural va a tener 2 partes. Un anillo crural, un anillo por donde van a pasar los vasos femorales, y un compartimiento del psoas donde va a pasar el músculo psoas ilíaco junto con el nervio crural. Esto es lo que deben recordar de esa región, ¿sí? Utilidad práctica, clínica, y puede entrar en los exámenes. Vamos a hablar más o menos, este es un esquema que muestra cómo está dividido o cómo se forma el conducto inguinal. ¿Ok? Como les decía, el conducto inguinal va a tener un orificio superficial o de salida, un orificio profundo, ¿no? Que está por acá, y va a tener 4 paredes. Una pared superior, una pared inferior, una pared anterior que está acá, y una pared posterior que sería esta, ¿no? A manera esquemática. ¿Qué es lo que deben recordar? Les voy a mencionar cómo está formado todo. Lo que deben recordar es la pared posterior y el orificio inguinal profundo. ¿Ya? Como tiene 4 lados, 4 paredes, la pared anterior va a estar formada por este músculo, el primer músculo que hay en el abdomen, en la parte lateral. Es el músculo oblicuo mayor, ¿no? Que da su aponeurosis y va a formar la hoja o la pared anterior con su aponeurosis. Muy bien. La pared inferior, o la base, si quieren, del conducto inguinal, va a estar formado por un ligamento, un cordón fibroso, que va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. ¿Ok? De la espina del pubis a la espina ilíaca anterosuperior. Ese ligamento es el ligamento inguinal que está a este lado, ¿no es cierto? En este lado no se ve bien porque está cubierto por los músculos, pero tiene esta distribución. Este es el ligamento inguinal, que es la base o es el piso, si quieren. Muy bien. En el techo vamos a tener los músculos transversos
y el músculo oblicuo menor, como ven acá, ¿no? Este es el techo del ligamento inguinal, perdón, del conducto inguinal. El techo entonces está formado por el músculo oblicuo menor y el transverso, que más adelante, ¿no? Y hacia abajo van a unir sus tendones, sus fascias, y van a formar el tendón conjunto, que es parte de la pared posterior. Ok, entonces tenemos el oblicuo mayor adelante, el ligamento inguinal abajo, el oblicuo menor y el transverso hacia la parte superior, y como les decía, la pared posterior, que es la más importante, está formada por una fascia, que es la fascia transversalis, en la primera parte, y hacia la parte externa, cerca del anillo, va a estar formada por el tendón conjunto. El tendón conjunto es este tendón que ven acá, que como ven es la unión de la saponeurosis, del oblicuo menor, que es este, y del músculo transverso. ¿Okay? Eso deben recordar del conducto inguinal. La pared posterior. ¿Okay? Pared posterior entonces está formada por fascia transversalis y por el tendón conjunto principalmente. ¿Okay? Además, existen algunos ligamentos, algunas fascias que van a reforzar esta pared, como el ligamento de Henle, parte del ligamento de Gimbernat, que no es imprescindible conocer, no tienen mucha utilidad práctica, no tienen mucha utilidad clínica, básicamente son estructuras anatómicas descriptivas, pero el tendón conjunto y la fascia transversalis sí. ¿Okay? Incluso la fascia transversalis va a formar una especie de triángulo en esta zona, y a ese triángulo se le conoce como el triángulo de Hasselbalch. Por el triángulo de Hasselbalch van a salir las hernias inguinales directas. ¿Okay? Acuérdense, pared posterior entonces, tendón conjunto y fascia transversal. El orificio inguinal superficial, o el anillo inguinal superficial, va a ser este, va a estar formado por los pilares de inserción de este músculo, del oblicuo mayor. El oblicuo mayor, en esta zona, va a formar dos pilares, un pilar externo, que es este, y un pilar interno, que es este. Además, este orificio inguinal superficial va a estar reforzado por algunas fibras que vienen desde el otro lado, ¿no? Que acá en el gráfico lo han plasmado. Ahí van a formar el orificio inguinal superficial. Y el orificio inguinal profundo, ¿no? Va a estar formado acá, ¿no? Este orificio inguinal profundo va a estar formado por un refuerzo o un engrosamiento de la fascia transversalis y especialmente por una arteria, que es la arteria epigástrica. ¿Okay? La arteria epigástrica, en esta zona, va a estar dividiendo lo que es la pared posterior hacia la parte de adentro y el orificio inguinal superficial hacia afuera. Muy bien. De todo lo que puedan leer entonces del conducto inguinal en los tratados, lo que deben recordar, les vuelvo a repetir, son dos cosas. El orificio inguinal profundo, que es este, ¿no es cierto? Que está acá. Que está formado por fascia transversalis y el callado o la hoz de la arteria epigástrica. ¿Okay? Y la pared posterior, que básicamente está formado por fascia transversalis y refuerzos que le hacen los músculos que están vecinos, y el más fuerte, el que tiene más consistencia, es este que es el tendón conjunto. ¿Okay? Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Ya saben, la pared posterior por la salida de las hernias inguinales directas, el orificio o anillo inguinal profundo, porque por ahí van a salir las hernias inguinales indirectas, y el tendón conjunto, este tendón conjunto, es importante que recuerden porque cuando uno repara una hernia, usa dos tipos de técnicas, ¿okay? Las técnicas con tensión y las técnicas libres de tensión. Las técnicas con tensión van a usar este tendón conjunto para cerrar la hernia. La técnica de Marvé, la técnica de Bassini, que son las más usadas, van a usar ese tendón conjunto. Las técnicas sin tensión, por ejemplo, la técnica con malla de Lichtenstein, va a usar este tendón conjunto para fijar la malla. Entonces, de todas maneras, el tendón conjunto se usa en todas las reparaciones modernas que se usan, ¿no? Básicamente estamos hablando de la técnica de Lichtenstein y las técnicas de Bassini y Marvé, que son más antiguas.
pero normalmente la que se usa más es la técnica con malla ahora. Entonces, eso es importante que recuerden, el tendón conjunto entonces sirve para la reparación de las hernias, y por eso les pueden preguntar en anatomía. ¿Ok? Y han preguntado, ¿no? De lo que han preguntado del conducto inguinal, es el contenido, que vamos a ver más adelante, qué cosa hay en el cordón espermático, y el tendón conjunto, ¿no? O la pared posterior. Básicamente es eso. Y como les decía acá, al lado está la otra parte, ¿no es cierto? Es la arcada crural, ¿no? Hay un dibujo, creo, más adelante. Vamos a ver. ¿No? Miren este arco óseo que forma el hueso ilíaco, ¿no? Empieza acá, la espina ilíaca anterosuperior, el ala anterior del ilion, la rama horizontal del pubis, la espina del pubis, eso sería el arco, ¿verdad? La parte dura. Y la parte elástica del arco, con lo que se puede lanzar las flechas, sería este ligamento, ¿no? El ligamento inguinal. Por eso viene su nombre, por eso se llama el arco crural o la arcada crural. ¿Ok? Este espacio, que es la arcada crural, va a estar dividido en dos. Hay un ligamento que sale del ligamento inguinal hacia la rama horizontal del pubis. Es la cintilla iliopectínea, le llaman. ¿Okay? Y esta cintilla iliopectínea va a dividir a esta arcada crural en dos partes. El anillo crural hacia la parte de adentro y el espacio para el psoas hacia la parte eh, externa, ¿no? Como ven acá. Aquí ya están en relación con los músculos. Este es el ligamento inguinal que va de espina ilíaca anterosuperior a espina del pubis, la arcada ósea que está por debajo, y como ven acá del ligamento inguinal se desprende una cintilla fibrótica. Esta cintilla es la cintilla iliopectínea, que va a dividir en dos espacios esta arcada crural. Uno externo para el psoas, donde va a estar el nervio crural también, y uno interno para los vasos femorales. ¿Okay? A esto se le llama el anillo crural. ¿Por qué es importante conocer el anillo crural? Porque al lado interno del anillo crural, normalmente por ahí hay una debilidad. Y por esa zona van a salir las hernias crurales. ¿Okay? Las hernias crurales. Entonces les podrían preguntar, el anillo crural, ¿no? ¿Cómo está formado? Por el ligamento inguinal, la rama horizontal del pubis y la cintilla iliopectínea. ¿Okay? Es un espacio, es una zona débil por donde pueden salir las hernias crurales. Muy bien. La pregunta número 1, ¿no? Vamos a responderla. Dice, la pared posterior del canal inguinal está formada por, ¿no? El oblicuo mayor, el tendón conjunto, el ligamento inguinal, la fascia transversalis, y B y D son ciertos, ¿no? ¿Cuál es? La E, ¿no es cierto? B y D son ciertos. Muy bien. El oblicuo mayor, ¿qué pared era? La pared anterior, ¿no es cierto? El ligamento inguinal, la pared inferior, ¿no es cierto? La base. Acuérdense, el tendón conjunto y la fascia transversalis forman la pared posterior. Es más, hay un triángulo acá, que es una zona débil que se llama el triángulo de Hasselbalch, en la pared posterior, ¿no? Por el triángulo de Hasselbalch nacen las hernias inguinales directas. Muy bien. La E, ¿verdad? Como les decía, ya les mostré este gráfico, la arcada crural, el ligamento inguinal, el arco óseo. La siguiente pregunta dice, el tendón conjunto, ¿no? Está formado por el músculo oblicuo menor y ¿qué músculo? A ver, veamos. ¿Pectíneo era? No, ¿no es cierto? ¿Recto anterior? Tampoco. ¿Dorsal ancho? Ni hablar, ¿no es cierto? Está hacia atrás. ¿El oblicuo mayor? ¿No? El oblicuo mayor está hacia afuera, ¿no es cierto? El más superficial. El transverso, ¿verdad? El transverso es la respuesta. Oblicuo menor y transverso forman el tendón conjunto. Acuérdense, el tendón conjunto sirve para reparar las hernias. Por eso les pueden preguntar. Estas dos preguntas que les pongo han venido antes, ya vinieron en los exámenes para el residentado, para el ENAM, incluso para el MIR, en el CTO están, ¿no? Es importante conocer. Muy bien, es la respuesta. Ok. Bien, este es un esquema que muestra más o menos cómo es la formación de las
de la, de la región inguinal, ¿no? Si tienen algo de imaginación, esta estructura la pueden semejar a un cuadrilátero. ¿Ok? Este cuadrilátero, algunos autores, más ahora últimamente, le llaman el cuadrilátero de Feuchat, ¿ok? O el cuadrilátero miopectíneo de Feuchat. ¿Por qué? Porque en este cuadrilátero van a encontrar todas las zonas débiles de la región inguinocrural por donde pueden salir las hernias. ¿Ok? ¿Qué les muestra este cuadrito que es importante? ¿No? Les muestra la arcada ósea de la arcada crural, el ligamento inguinal que está acá y la cintilla iliopectínea que les había hablado, ¿verdad? Esto dividía en dos partes la arcada crural, la externa para el psoas y la interna para los vasos, ¿no? Arteria y vena. Ahora, por dentro de la vena hay una zona débil, que aquí está escrito incluso, espacio crural, dice, ¿no es cierto? Hay un círculo. Por ahí salen las hernias crurales, ¿okay? Esa es la zona de las hernias crurales. Por ahí es que les pueden preguntar también sobre esta parte. ¿Sí? Hasta ahora no lo han hecho, pero podría entrar, ¿no? ¿Esa es por qué? Porque tiene utilidad clínica. Muy bien. Vamos a contestar la tercera pregunta. Dice, el orificio profundo, ¿no?, del canal inguinal es por donde protruyen las hernias indirectas. Su límite con la pared posterior es la arteria obturatriz, dice, ¿no es cierto?, el tendón conjunto, el ligamento inguinal, la arteria epigástrica y el tendón del oblicuo mayor. ¿Cuál es? La arteria epigástrica, ¿verdad? La arteria epigástrica, ¿no? La D es la respuesta. Incluso cuando hacen la disección en anatomía, cuando hacen la disección de la zona inguinal, o cuando están operando una hernia inguinal, llegan a la pared posterior y para saber, porque a veces no se puede identificar qué tipo de hernia es, porque es muy grande la hernia, está deformada, pasen, doctor. Lo que se ve es la arteria epigástrica. Toda hernia que esté por dentro de la arteria epigástrica es directa. Toda hernia que esté por fuera de la arteria epigástrica es indirecta. ¿Okay? A veces, como les digo, no se puede identificar y esa arteria sirve para delimitar qué tipo de hernia es. Tiene utilidad clínica, sí, quirúrgica también, y por eso tienen que saberlo, ¿okay? Porque pueden preguntar. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿no? Uno de los siguientes elementos no atraviesa el canal inguinal. El ligamento redondo, el conducto deferente, los vasos femorales, los vasos gonadales, el músculo cremaster. Okay, ¿cuál de estos no atraviesa el conducto, perdón, o el canal inguinal? Okay, los vasos femorales, ¿de acuerdo? Sí, ¿verdad? Los vasos femorales. A ver, vamos, el músculo cremaster está. Sí, ¿no es cierto? El músculo cremaster es un músculo que se origina del oblicuo menor y de una inserción ósea cerca al orificio inguinal profundo y abraza al cordón espermático, en el caso del varón, y desciende hasta las bolsas escrotales, ¿no? En neurología habrán visto ustedes el reflejo cremasteriano, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese reflejo se hace por este músculo, y este músculo está envolviendo al cordón espermático, por ejemplo, en los varones. Muy bien. ¿Qué otro? Los vasos gonadales, también, ¿no es cierto? Los vasos gonadales, la arteria y la vena espermática están discurriendo por el canal inguinal. El conducto deferente, obvio, ¿verdad? El conducto deferente va a llegar va a salir de lo que es los testículos y va a llegar hasta la zona pélvica, ¿no? Donde va a formar los conductos eyaculadores y va a desembocar al final en la uretra. El ligamento redondo es el elemento anatómico que van a encontrar en el canal inguinal de la mujer. ¿Okay? El ligamento redondo que puede tener algunas patologías, ¿no? Puede haber quistes, puede haber duplicaciones, especialmente quistes, y pueden semejar hernias incluso. El ligamento redondo, no se olviden, está, en el caso de las mujeres, en el canal inguinal.
Lo que no está son los vasos femorales. Los vasos femorales no se encuentran. Okay. Entonces, esta pregunta también les sirve para ver qué estructuras pasan por el conducto inguinal, ¿no es cierto? Ahora, el ligamento redondo es en la mujer. En el varón, el conducto deferente, los vasos espermáticos, el músculo cremaster, además las ramas nerviosas que atraviesan el conducto inguinal, ¿no? El abdomino genital mayor, el génito crural, ¿no? La arteria funicular, que es una rama de la espermática que va a llegar al cordón espermático en la zona entre el orificio inguinal superficial y el testículo. Son estructuras que van a estar asociadas al canal inguinal. Todo este conducto inguinal está envuelto por el músculo cremaster. A todas esas estructuras envueltas por el cremaster se le llama cordón espermático. ¿Ok? Cordón espermático. Podrían preguntarles el cordón espermático a ciegas. ¿Dónde está? En el conducto inguinal. ¿Ok? En el conducto inguinal ustedes encuentran el cordón espermático. Así. Y el cordón espermático está formado por todas las estructuras que van del abdomen hacia los testículos o del testículo hacia el abdomen, ¿no? En sentido inverso. Bien. Ok, como les decía, de la región inguinal, lo que tenían que recordar es eso, ¿no? Orificio inguinal profundo y pared posterior. Eso les pueden preguntar. ¿Qué más? Vamos a hablar de los músculos anchos del abdomen, ¿no? Esta es una vista de los dos músculos anchos más superficiales, ¿no? El oblicuo mayor que está acá y el oblicuo menor que está hacia este lado, ¿no? Hacia la izquierda. El oblicuo mayor es un músculo ancho que se va a originar de la cresta ilíaca, la fascia iliolumbar, la región del tórax, ¿no? La parte superficial se va a entrecruzar con los músculos, con las digitaciones del serrato, con parte de las últimas, de los últimos fascículos del pectoral y se va a dirigir hacia la parte de abajo, ¿no? De manera oblicua, tiene fibras musculares oblicuas, hacia la parte de abajo y adelante. Y cerca de la línea media, a unos centímetros de la línea media, 4 a 6 centímetros de la línea media, se va a volver tendinoso. Ya no es muscular, sino va a ser solamente aponeurosis. Y va a formar un estuche acá que vamos a ver más adelante y se va a unir a la línea media o en la línea media con el músculo del otro lado, ¿no? Para formar la línea alba que está acá, ¿no? Esta línea alba. La zona donde el músculo oblicuo mayor se transforma en aponeurosis se le llama la línea semilunar. ¿Okay? La línea semilunar. Acuérdense, es importante que conozcan la línea semilunar porque en esa línea semilunar pueden aparecer también algunas hernias que se llaman las hernias de Spiegel. ¿Ya? Las hernias de Spiegel. Tenemos después, debajo del oblicuo mayor, el oblicuo menor. El oblicuo menor, como ven, tiene fibras que van a ir de manera opuesta al del oblicuo mayor, ¿no? Se va a dirigir de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Y igual que el oblicuo mayor, en la línea semilunar se va a volver tendinoso. Va a formar el estuche de los rectos y se va a unir en la línea alba con el contralateral. Si ustedes sacan este músculo, el oblicuo menor, van a tener otro músculo que va a tener fibras transversales, a la cual le llaman el músculo transverso. ¿Okay? Este músculo transverso va a llegar también a la línea semilunar y se va a volver aponeurosis hasta llegar hasta la línea alba, donde se va a cruzar, se va a fusionar con la del lado opuesto. Entonces, ¿qué deben recordar ustedes? Que hay tres músculos anchos en las caras laterales del abdomen, ¿no? Oblicuo mayor, oblicuo menor y el músculo transverso. ¿Okay? Esos tres músculos están ahí. En la línea media va a encontrar un músculo que está acá, en esta zona blanca del gráfico, que es el músculo recto anterior mayor del abdomen. El músculo recto anterior mayor del abdomen va a cerrar la parte anterior del abdomen y va a ir desde el tórax, ¿no? Tiene un fascículo cifoideo,
un fascículo costal, ¿no? Entre la sexta, séptima y hasta incluso a veces octavo cartílago costal, y ahí se va a formar y va a dirigirse hacia abajo, ¿no? De manera recta, de manera perpendicular, hasta la rama horizontal del pubis. ¿Okay? Y va a tener normalmente 3 tendones intermedios. ¿Okay? Ustedes habrán visto a los físico-culturistas que tienen unos cuadraditos en el abdomen, ¿no? Esos cuadraditos se forman por los tendones intermedios. Se contrae el músculo, los tendones intermedios son incontraíbles, no se distienden, no se estiran, y forman esos cuadraditos pues, del abdomen, ¿no? Ese músculo es el recto anterior mayor del abdomen. Importante, ¿por qué? Porque va a cerrar la parte anterior del abdomen y va a unir el tórax con la pelvis. ¿Ok? Ese músculo, el recto anterior mayor, está envuelto en un estuche, una especie de sobre. ¿Quiénes hacen ese sobre? Los músculos anchos, el oblicuo mayor, el menor y el transverso. La disposición que tienen estos músculos es distinta si están en la parte superior o si están en la parte inferior, ¿no? Si uno lograra ver esta pared abdominal por detrás, hay una zona que va a aparecer un arco. Ese arco se llama arcada de Douglas. Esa arcada de Douglas va a ser la división entre la parte superior y la inferior de los estuches. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la división de los músculos en la parte superior? Recuerden, habían 3 músculos anchos en el abdomen, ¿no es cierto? El más superficial era el oblicuo mayor, el oblicuo menor debajo y el transverso más profundo. ¿Ok? Fíjense cómo van las aponeurosis, ¿no? En este esquema. La aponeurosis del oblicuo mayor pasa por delante del músculo recto y se une en la línea media con la del lado opuesto. El oblicuo menor que está debajo llega a la línea semilunar que está acá, que es el borde externo del músculo recto, y se va a dividir en 2 hojas, una anterior y una posterior, ¿okay? Y va a envolver al músculo recto. Y el músculo transverso avanza y pasa por detrás del músculo recto, ¿okay? Y se fusiona con la del lado opuesto. Entonces, van a formar ahí un estuche que va a tener una aponeurosis y media, digamos, hacia adelante y una aponeurosis y media hacia atrás. O sea, el músculo oblicuo mayor, aponeurosis hacia adelante, el transverso hacia atrás, y el oblicuo menor que está al medio se divide en 2 hojas, ¿no? Una hacia adelante y una hacia atrás. ¿Ok? Refuerzan el estuche de los rectos, le hacen un sobre a este músculo. A eso se llama estuche de los rectos. Debajo, en la parte inferior, cambia la cosa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se aprecia acá en este gráfico? Tanto el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, todos van por delante. ¿Okay? Todos van por delante. Por ende, la hoja posterior del estuche de los rectos ya se hace más débil. ¿Okay? Esa es la diferencia que hay entre la parte superior y la parte inferior del estuche de los rectos. ¿Por qué es importante conocer? ¿Se acuerdan en la línea semilunar salían las hernias de Spiegel? ¿Okay? En la transición, cuando estos músculos todos van hacia adelante y van a formar este tipo de estuche, en esa zona se van a formar con mayor frecuencia el 80% de las hernias de Spiegel, porque es la zona más débil de toda la línea semilunar. ¿Okay? Entonces es distinto eso. Y en el caso de, por ejemplo, cirugías, ¿no? Cuando entran a operar y hacen una incisión transversa por debajo del ombligo, van a encontrar esa disposición. Cuando hacen una incisión por encima del ombligo, van a encontrar esta disposición con toda seguridad. Por eso, esto tiene utilidad clínica. Hay autores, hay cirujanos, y eso, más que moda, es una tendencia ahora, que cuando hacen incisiones infraumbilicales transversas, ya no suturan el peritoneo, ¿no? No suturan ni el peritoneo ni la fascia transversalis, solo suturan la aponeurosis anterior. ¿Por qué? Porque la parte posterior es débil, pues, ¿no? No tiene función de continente.
tiene función de sostén. ¿Ok? Entonces tiene utilidad clínica. Por eso deben saber, ¿no? Que el estuche de los rectos varía de la parte superior a la parte inferior. Muy bien. Esta es una pregunta de residentado, por ejemplo, ¿no? Él dice, el músculo recto mayor del abdomen se origina dice, ¿no? En la cresta ilíaca, en el esternón, en la sínfisis púbica, en los cartílagos costales quinto, sexto y séptimo, en las vértebras quinta, sexta y séptima. ¿Cuál es la respuesta? La cresta ilíaca, no, ¿no es cierto? En el esternón, tampoco, ¿no? En el apéndice cifoide sí, tiene un fascículo ahí, ¿no? Que podría llegar eventualmente al esternón, pero no es su principal inserción. En la sínfisis púbica, se inserta en el pubis, ¿no es cierto? Se inserta en la rama horizontal del pubis. Pero la sínfisis púbica es el cartílago que está en el centro, ¿no? Ahí no. Si les dijeran el pubis, puede ser. Si les dicen la rama horizontal del pubis, también. Pero la sínfisis púbica es el cartílago que está al centro, entre los dos huesos, entre el pubis derecho e izquierdo. Entonces, ahí no es la única inserción, o ahí no se inserta. En los cartílagos costales quinto, sexto y séptimo, ¿no? Esa es la respuesta, ¿verdad? En las vértebras quinta, sexta y séptima no, pues, ¿no? Las vértebras están hacia atrás. Ni hablar. Muy bien, la respuesta es la D ahí. Ok. Muy bien, ese es en cuanto a pared abdominal, a la región inguinal, crural, todo, ¿no? Vamos a hablar algo que vamos a repetir más adelante. Este es un esquema del drenaje venoso en la parte, digamos, paravertebral, ¿no? Ustedes saben que la vena cava superior, que va, digamos, recoger la sangre de los miembros superiores, de la cabeza, se va a formar por la unión de los troncos brachiocefálicos, ¿no es cierto? Derecho e izquierdo. Y además, gracias a una serie de venitas, va a unirse o va a estar ligada a lo que es la vena cava inferior, que va a recibir la sangre de los miembros inferiores, ¿no? La ilíaca externa e interna se unen, forman la ilíaca común, y las dos ilíacas comunes se unen y forman la vena cava inferior. Estas dos venas van a tener una especie de anastomosis debido a las venas ácivos hacia el lado derecho y las venas hemiácivos o ácidos accesoria hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Importante que recuerden esas estructuras, ¿no? Les podrían preguntar, las venas ácidos y hemiácidos, ¿no? Normalmente, ¿qué cosas hacen, ¿no? Van a hacer una especie de puente entre las dos venas cavas. ¿Qué más ven acá? Y este gráfico lo demuestra claro. En amarillo, ¿no? Toda esta estructura. En amarillo está representado el drenaje linfático del organismo. Los miembros superiores forman dos troncos, los miembros inferiores forman dos troncos comunes, similares a las venas, ¿no? Son venas mucho más delgadas, de paredes muchísimo más delgadas, que van a llegar y se van a empezar a aproximar y se van a unir a la altura de la segunda vértebra lumbar en una dilatación que hacen estas venitas o estos vasos linfáticos que se llama cisterna del Quilo o cisterna de Pequet. ¿Okay? De esta cisterna de Pequet va a salir un vaso linfático grande, el más grande del cuerpo, y se va a dirigir hacia el lado izquierdo para desembocar en la unión yugulo-subclavia izquierda. Este vaso se llama el conducto torácico. ¿Okay? El conducto torácico. Acuérdense, el conducto torácico drena o llega a recibir la linfa de todo el cuerpo, excepto de la parte derecha de la cara, del cuello, el brazo derecho y la parte superior del tórax. El resto del tórax derecho. El resto es drenado por el conducto torácico. Muy bien, y esta es la pregunta que hicieron, ¿verdad? Él dice, el conducto torácico, principal vena linfática del organismo, nace a la altura de D10 en el tórax, a la altura de D8 en el tórax, a la altura de L2 en el abdomen,
a la altura de S1 en el abdomen, a la altura de C7 en el cuello. ¿Dónde era? L2, ¿no es cierto? En el abdomen. ¿Okay? En el abdomen. Recuerden, se llama conducto torácico, ¿no? Pero nace en el abdomen, atraviesa el tórax y llega al confluente yúgulo-subclavio izquierdo. ¿Okay? Izquierdo, acuérdense. Bien, la C es la respuesta.